Este es mi currículum vitae, el cual acaban de mencionar. Me lo brinco. Esta es mi declaración de intereses. Hacemos investigación y damos algunas conferencias. No tengo ningún conflicto de interés con fabricantes o distribuidores de densitometría. Déjenme empezar por aquí. Las técnicas de medición de la masa ósea las podemos dividir en aquellas que pueden ser capaces de medir el esqueleto central y el esqueleto periférico. Entre las que miden el esqueleto central está incluida la densitometría dual de rayos X y la tomografía computarizada. Y el esqueleto periférico tiene diversas técnicas de medición en las cuales no profundizaremos mucho en esta sesión. Vamos a enfocarnos en la densitometría dual de rayos X. Entre las técnicas centrales mencionaba que tenemos la densitometría dual de rayos X y la tomografía computarizada. Estos son algunos ejemplos de equipos de densitometría, el equipo IQ-DEXA. Este es un tomógrafo, este es un equipo de densitometría marca Hologic, este es un equipo marca Orlan y este es un equipo francés DMS. A lo largo de la historia de la densitometría se ha logrado un avance tecnológico muy importante y vean ustedes en los años 80 las primeras imágenes que ven a la izquierda con equipos QDR1000, después en los años 90 y después al llegar el fin del siglo XX la tecnología fue mejorando conforme los sistemas de cómputo también lo fueron haciendo. Ya en este siglo logramos imágenes casi de aspecto radiológico y la velocidad de la adquisición de las imágenes también fue mucho mayor gracias al cambio tecnológico de ser de adquisiciones de un solo punto contra múltiples detectores que logró estas imágenes de la derecha. Los equipos de densitometría periférica tienen diferentes modalidades, digamos, donde se puede medir solamente unas de un solo rayo X, algunas técnicas que se llaman radiogrametría digital, donde se utiliza una placa de rayos X de mano, técnicas de ultrasonido y técnicas de tomografía computarizada periférica. Pero si nos preguntamos, ¿por qué solicitamos una densitometría? Tendríamos que abordarlo desde tres puntos de vista. La primera razón es para que podamos confirmar el diagnóstico de osteoporosis de acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud. Otras razones son la evaluación del riesgo de fracturas y el monitoreo de los cambios esqueléticos debidos al envejecimiento o en respuesta a tratamientos. Estos los abordaremos a continuación. En el año 1994, un grupo de trabajo de expertos de la OMS se reunió para tratar de clasificar o crear una clasificación de pacientes con osteoporosis. Se diseñó entonces con la intención de poder evaluar la prevalencia de la osteoporosis en una población, es decir, fue con la idea de lograr una herramienta para diagnóstico epidemiológico. Se utilizó y se aplicó a mujeres caucásicas, posmenopáusicas, utilizando mediciones DEXA de columna, cadera o antebrazo. Y los resultados de la medición se expresaron en desviaciones estándar del promedio de masa ósea predicha en mujeres caucásicas jóvenes adultas, lo que más tarde conocimos como el T-score. Se puede diagnosticar osteoporosis en mujeres posmenopáusicas y en hombres de más de 50 años si el T-score de la columna, como pueden ver aquí, es menor de 2.5 y en algunas circunstancias también se puede llegar a utilizar la medición en el radio en la zona del conocido 33% o radio 1/3. La OMS estableció entonces el concepto del T-score. ¿Y qué es el T-score? Bueno, pues es la distancia que existe entre la medición del paciente con referencia a los valores normales de población sana joven de la misma población, de la misma raza. Y el llamado Z-score
es la distancia que hay del valor del paciente a los valores de referencia de población de la misma edad y sexo. En este ejemplo, vean ustedes la distancia que hay entre el valor del paciente y el valor de referencia de población joven es de menos 2 desviaciones. Ustedes lo pueden ver a la derecha, tenemos 2 desviaciones de diferencia, de tal forma que el t-score es menos 2. En cambio, el valor del paciente referente a personas de la misma edad y sexo es de media desviación, por lo tanto, el z-score es de menos 0.5. ¿Qué hay del término osteopenia? Y quiero hacer notar que a partir de ahora en la esquina superior derecha aparecerán remarcados en rojo aquellas informaciones que se consideran la posición oficial de la International Society for Clinical Densitometry. Esto significa que es la sociedad internacional que mayor jerarquía tiene en la práctica de la densitometría. De tal forma que son la organización de la cual tomamos las guías de referencia. El término de osteopenia es empleado para delimitar aquellos pacientes que no están en zona de osteoporosis ni están en zona de valores normales. De tal forma que la ISCD recomienda que se mantenga el término de osteopenia, aunque se prefiere el uso del término masa ósea baja o densidad ósea baja. A las personas con masa ósea baja o densidad ósea baja no tienen necesariamente un riesgo alto de fractura. Sin embargo, en este estudio de la doctora Silis del año 2004, mostró que a pesar de que en la zona de osteopenia no existe el mismo número de fracturas, vean cómo la cantidad de mujeres sin fracturas puede ser mayor en esta zona que en la zona de osteoporosis. ¿Qué dice la ISCD referente al reporte de las densitometrías en mujeres posmenopáusicas y en hombres de 50 años o mayores? Recomienda que se utilice el t-score para mujeres y para hombres de más de 50 años. Y deben aplicarse entonces las reglas de la clasificación de la OMS. Se debe dejar el uso del z-score para cuando sea necesario en poblaciones donde existan datos de referencia adecuados. No todas las poblaciones en el mundo tienen valores de z-score. Para el cálculo del z-score se debe usar la etnia autoinformada del paciente, es decir, la raza que el paciente mismo declare que tiene. ¿Cuáles son las indicaciones para realizar una medición de densidad ósea? Bueno, mujeres de más de 65 años, hombres de más de 70 años, aquellas mujeres que se encuentran en la transición de la menopausia, mujeres posmenopáusicas, menores de 65 y hombres de menos de 70 años, también está indicada la realización de una medición de densidad ósea. La ISCD recomienda realizar mediciones de densidad ósea en adultos que sufran una fractura por fragilidad, entendiendo que fractura por fragilidad es aquella que ocurre cuando se produce una caída desde su propia altura con un trauma de bajo impacto. Este es un ejemplo de una fractura de Coles, una fractura en la muñeca, que justifica la medición de la masa ósea. Otras condiciones son adultos con una enfermedad o condición asociada con una masa ósea baja o pérdida ósea. Tal es el caso de la artritis reumatoide, por mencionar. Adultos que toman medicamentos asociados con una masa ósea baja o pérdida ósea acelerada, tales como los glucocorticoides, que los reumatólogos usamos con gran frecuencia, fármacos como los inhibidores de aromatasa en pacientes que están recibiendo tratamiento para cáncer, a pacientes que usan warfarina, carbonato de litio, dosis suprafisiológicas de hormona, etc. También se recomienda realizar una medición a cualquier persona que esté considerada para recibir terapia farmacológica o cualquier persona que está en tratamiento para tener un control del efecto del tratamiento en el paciente, y también está indicada en cualquier condición o persona que no reciba
tratamiento en la que la evidencia de la pérdida ósea puede conducir a iniciar un tratamiento. Por último, está indicado en las mujeres que suspenden el tratamiento estrogénico porque sabemos que existe una pérdida rápida relacionada con la suspensión del tratamiento estrogénico. ¿Qué hay del diagnóstico en hombres? Bueno, se recomienda usar valores normales de población caucásica, pero femenina, no ajustada por raza para hombres en todos los grupos étnicos. Se recomienda diagnosticar la osteoporosis en hombres de mayores de 50 años empleando el T-score. Y aquí aplica la clasificación de densitometría, la clasificación densitométrica de la OMS. Para hombres de menos de 50 años se prefiere utilizar el Z-score. Y un Z-score de menos 2 se define como por debajo del rango esperado para su edad. Y un Z por arriba de menos 2 considera un rango, dentro del rango esperado para su edad. Por lo tanto, osteoporosis no puede ser diagnosticada solo en base a densidad ósea. Debe hacerse en base a la historia clínica, a los antecedentes de fracturas, antes de poder definir osteoporosis en hombres menores de 50 años. ¿Qué hay con niños y adolescentes? Desde el punto de vista densitométrico, considera a niños y adolescentes a aquellos que están entre la edad de 5 a 19 años. Sabemos que la edad pediátrica es de 16 el límite, pero para la densitometría se consideran 10 años. ¿Por qué? Porque las bases de datos de adultos empiezan a partir de los 20 años. Los diagnósticos en niños y adolescentes no se deben hacer en base a criterios densitométricos aislados, es decir, no basta una densitometría para diagnosticar osteoporosis en niños. El diagnóstico requiere la presencia tanto de una historia clínica significativa de fracturas y la presencia de densidad mineral ósea o contenido mineral óseo bajo. Y entendiendo que historia clínicamente significativa de fractura es aquella que ocurre en fracturas de huesos largos o de extremidades inferiores, y o fracturas por compresión vertebral y o 2 o más fracturas de huesos largos de las extremidades superiores. Densidad mineral ósea o contenido mineral óseo se define cuando en la densitometría encontramos un Z-score de menos 2 ajustado para la edad, sexo o tamaño corporal como sea adecuado. En los niños es ciertamente difícil en algunas ocasiones realizar los estudios. Muchas veces los equipos son demasiado grandes para poder medir a los niños. Por ejemplo, este aditamento, habitualmente los adultos lo utilizan por la parte externa, en un niño se tiene que utilizar por la parte interna. Repetimos, en los niños no se debe utilizar el término osteoporosis en los reportes de densitometría pediátrica. Se debe usar el término densidad ósea baja en los reportes. Y el diagnóstico de osteoporosis infantil no debe hacerse solo en base a la medición de Excel. ¿Cuáles son los conocimientos básicos que la gran mayoría de los residentes que me están escuchando deben de tener para poder interpretar correctamente una densitometría? Miren, esta diapositiva se me ocurrió hacerla debido a que existe una gran prevalencia de deficiencias técnicas en la práctica de la densitometría, y esto lo he llamado la cadena de la mala calidad en densitometría. Y miren, empieza aquí a la izquierda con múltiples equipos de medición de densidad ósea que tienen diversas tecnologías en centros que compran equipos de densitometría usados, reacondicionados, y tienen técnicos sin entrenamiento y experiencia, con equipos sin mantenimiento, operados sin recomendaciones del fabricante, interpretados por médicos sin entrenamiento, ya que requieren experiencia y esta debe ser adquirida a través de un entrenamiento inicial y continuado. Sin mantenimiento ni control de calidad instrumental en los equipos de densitometría, no saben técnicas de posicionamiento, adquisición y análisis correctos, y se realizan reportes de densitometría incorrectos.
La consecuencia es que el reporte de densitometría lo reciben médicos tratantes que con información errónea van a hacer decisiones que van a afectar al paciente. Esto es lo que he llamado la cadena de la mala calidad. Y creo que nadie lo hace de mala intención, pero los errores y la calidad se van transmitiendo y quien paga las consecuencias es el paciente, que estaría aquí a la derecha. Déjenme empezar con los detalles técnicos. Desde el punto de vista de densitometría, la anatomía se divide en dos, el esqueleto central y el esqueleto periférico. La densitometría central, les mencionaba, es aquella que mide las regiones centrales que se consideran a la columna lumbar y al fémur proximal. En color naranja, la región de la columna, la región de la cadera. A partir de aquí, todo lo demás se considera periférico. Las mediciones del antebrazo, el radio, las falanges, la tibia y el calcáneo. Todas estas regiones se consideran parte del esqueleto periférico. Esto pretende ser una especie de checklist que deberán tener todas las personas que interpretan una imagen de densitometría. Primer requisito, la imagen debe incluir análisis de L1 a L4. Debe incluir las dos crestas ilíacas y esta habitualmente se encuentra en las vértebras L4 y L5. Debe incluir las costillas, que generalmente se encuentran a nivel de T12. Debe de medirse media vértebra L1 y media vértebra L5. Perdón, quise decir T12 y L5. Debe estar la columna alineada en el centro, debe estar recta, no debe estar ladeada y debe haber más o menos la misma cantidad de tejido blando a ambos lados de la línea media. Esta sería una imagen correcta y aceptaríamos la buena calidad de esta imagen. Este es un ejemplo de otra imagen de columna donde podemos ver que la rotulación es correcta del 1 a L4. La rotulación debe ser consistente, siempre contando de abajo hacia arriba. Hay que verificar que las líneas intervertebrales estén colocadas correctamente y verificar que los bordes vertebrales se hayan perfilado también correctamente, que no haya quedado tejido óseo fuera de la zona de medición. Y por último, identificar artefactos que pudieran interferir en la medición. Este checklist es el que realizaría cualquier persona que quiera interpretar una densitometría de columna. Estos son ejemplos de errores de posicionamiento y de detección del margen óseo. Miren, es evidente que esta columna lumbar está ladeada y esto les mostraré más adelante cómo afecta la medición. Este mal centraje en la línea media, vean cómo está más hacia el lado izquierdo que hacia el lado derecho. No hay la misma cantidad de tejidos blandos de un lado que del otro. Los bordes del perfilado, vean cómo exceden los márgenes del perfil de los cuerpos vertebrales y entonces se incluyen áreas donde no hay hueso. Por lo tanto, estamos aumentando el área y vamos a disminuir la densidad. En el ejemplo contrario, tenemos cómo los bordes del perfilado quedan por dentro y se están dejando fuera de la zona de medición áreas de tejido óseo que van a reducir el área y por lo tanto nos aumentarán la concentración. Ven ustedes un error tan inocente como colocar mal al paciente en la mesa. Vean, este paciente tiene en esta posición un T-score de menos 3.0. Si corregimos la postura del paciente, ahora tenemos menos 3.3. Es el mismo paciente, fue colocado correctamente. Nos puede variar 3 décimas de T-score, un mal posicionamiento del paciente en la mesa. Estos son errores de posicionamiento. Vean cómo aquí se está tratando de ejemplificar como si el mismo paciente se ladea hacia la izquierda y luego nos vamos a la derecha ladeando más o menos en la misma magnitud. Podemos pasar de tener
no alcanzo a ver el número aquí, está cubierto, pero hay una diferencia de media desviación estándar de ladear al paciente hacia la izquierda y ladearlo a la derecha. Entonces, estos inocentes errores de posicionamiento no se hacen con la mala intención, se hacen simplemente por desconocimiento técnico de quien realiza el posicionamiento del paciente en la mesa. Por eso es tan importante que con quien ustedes trabajen como centro de densitometría exijan que esté certificado, el técnico que realiza las mediciones esté certificado, porque en esos cursos de certificación se les capacita para no cometer estos errores. Vean un ejemplo que es bastante frecuente, los errores de rotulación. Ustedes pueden ver que es evidente que aquí hay costillas y que tenemos un error de rotulación. Miren ustedes, aquí tenemos L1, 2, 3 y 4. El técnico la rotuló 2, 3 y 4. No incluyó L4 y a la vértebra L1 la rotuló número 2. ¿Por qué es importante esto? Porque las mediciones que se hagan de esta vértebra se van a comparar contra los valores de referencia de la vértebra L2, cuando esta vértebra es la L1. Y en este caso sucedió lo mismo, quedó todo un nivel por arriba de lo que debería haber sido correcto. Vean ustedes este ejemplo. Esta es una persona del sexo masculino de 65 años de edad con diagnóstico de hipogonadismo, que en su primer estudio tuvo un test score de menos 3.3, con una medición de L1, L4 de 729 gramos por centímetro cuadrado. Se le inició tratamiento durante 2 años con alendronato y 2 años después teníamos un control de monitoreo con una ganancia importante de más 5%. Esto pues dejó satisfecho al paciente, dejó satisfecho al médico tratante. Un año después se vuelve a repetir el estudio y lo que encontramos ahora es que tuvo una pérdida de 5.1%. Pero aquí ocurrió un error. Hay una mala rotulación y ustedes la pueden ver, cómo están mal rotulados y esa es la consecuencia de haber cambiado una ganancia de 5% a una pérdida de 5%. Entonces, el médico tratante no conforme pues con haber encontrado un valor negativo cuando no había razón, decidió volver a repetir el estudio y bueno, lo volvieron a reanalizar corrigiendo el error de quien hubiera rotulado la columna. Estos errores, inocentes errores, tienen consecuencias en las decisiones médicas que toman los médicos con el paciente y su tratamiento. La ISSD recomienda que se utilicen en la columna la mayor cantidad de vértebras posibles. Por eso recomienda que se utilicen el promedio de las 4 vértebras de lumbares de L1 a L4 para hacer interpretaciones en la columna. Cuando por alguna razón exista una vértebra que no es evaluable, como en este caso, donde existe una fractura vertebral, se debe excluir la vértebra. ¿Por qué? Porque estamos disminuyendo el área y estamos aumentando la concentración. La densidad mineral ósea en esta vértebra va a ser muy alta y va a alterar el promedio de la medición de las 4 vértebras. Cuando ustedes observen en una densitometría que está entre paréntesis en valor, quiere decir que esa vértebra ha sido excluida. En este caso se reporta el promedio de L1, 3 y 4. Se recomienda que se utilicen 4 vértebras, 3 vértebras cuando no se pueden usar 4, 2 vértebras cuando no se pueden usar 3, pero nunca utilizar una sola vértebra para interpretar los valores en la columna. En este otro ejemplo, no se debe utilizar la vértebra L4 porque existe evidentemente una laminectomía donde todo el arco posterior fue retirado y por lo tanto pues no es válida la comparación de esta vértebra contra valores de referencia normales que no tienen laminectomía. En este caso se tiene que reportar el promedio de L1 a L3.
La ISSD recomienda que la clasificación diagnóstica basada en densidad mineral ósea no debe basarse en una sola vértebra. Si solo queda una vértebra evaluable, después de excluir las otras, el diagnóstico debe basarse en un sitio esquelético diferente. Si la columna no nos es de utilidad, deberemos entonces utilizar la cadera y otra región que por lo general es el antebrazo. Vean ustedes, aquí les mencionaba que cuando está entre paréntesis los niveles vertebrales, quiere decir que se han excluido. Aquí tenemos cambios artrósicos que afectan la medición de la vértebra 3 y 4. No deben ser incluidas. Se tendría que reportar el promedio de L1 y L2. En este otro ejemplo tenemos las vértebras L1 y L2 con grandes cambios de esclerosis que nos alteran la medición y por lo tanto deberíamos reportar 3 y 4. Y en este caso tendríamos más dificultad porque excluimos la 1 y la 2 y excluimos la 4. Por lo tanto solamente nos queda una vértebra. Esta columna no debe ser reportada. No se debe hacer la interpretación en base a solamente una vértebra. En este otro ejemplo se excluyen las vértebras 3 y 4 y solamente utilizamos el promedio de L1 y L2. Cuando los pacientes presentan escoliosis, se presenta realmente un reto para poder colocar las líneas intervertebrales. Y aunque muchas veces tratamos de colocarlas en su lugar, es tan anormal la medición y está tan llena de artefactos que no nos es de utilidad. En estos dos ejemplos solamente tenemos una vértebra que pudiera ser útil para reportar. Y en esta es la número 3, de tal forma que no podemos usar estas columnas para interpretación. Habitualmente vamos a tener valores muy altos. Aunque el paciente tenga osteoporosis, no nos va a mostrar la densitometría valores con T de score bajos debido a los cambios esclerosos que estamos apreciando. Otro aspecto importante que deben de tener en cuenta es la progresión normal de los valores de las vértebras de la L1 a la L4. Vean ustedes, por ejemplo, la densidad mineral ósea debe aumentar de la L1 a la 2 y la 2 es menor que la 3 y la 3 puede ser menor o no que la L4. Debe haber un aumento progresivo de L1 hasta L4. Y eso se tiene que ver también en el T-score. Tiene que traducirse en valores que van a ser ascendentes. Por el otro lado, también debemos considerar que si existen discrepancias de más de una desviación estándar entre niveles vertebrales, esto es motivo para excluir a estas vértebras. En este caso, menos 3.1 tiene una diferencia de más de una desviación con el menos 1.9 y el menos 1.9 tiene una diferencia de más de una desviación con menos 3.6. Por lo tanto, estas dos vértebras deben ser excluidas. No solamente se excluyen en base a la imagen de esclerosis que podamos apreciar, sino hay que revisar los números. De tal forma que si hay más de una desviación, recuerden, entre vértebras adyacentes deben ser excluidas. Les voy a poner un ejemplo. Este es un paciente que tiene una columna y que originalmente en el año 2001 tuvo un tratamiento que empezó con un antirresortivo y mostró una diferencia significativa con una pérdida de 6% entre la medición primera y la segunda. Ustedes pueden ver que en una segunda medición el paciente se presenta una aparente estabilidad en la medición de 3 años después. Sin embargo, no hay que dejar de ver las imágenes. Ustedes pueden apreciar que aquí aparece una imagen con mayor densidad, con menor altura, muy sugestiva de una fractura vertebral. Lo que aparentemente era estabilidad se debió a que lo que se reportó fue el promedio de L1 y L4. Lo correcto en este caso
fue haber escogido la vértebra L1 y haber reportado entonces las vértebras 2, 3 y 4. Si hacen ustedes el análisis correcto, verán cómo existe una mayor pérdida de masa ósea y entonces le aumentó la pérdida 4% más. Esto significa que tenemos que ser cuidadosos a la hora de evaluar los ajustes de las imágenes en la columna. Pasemos a hablar ahora de la cadera. Igual que en la columna, les voy a mostrar una especie de lista de verificación de detalles que tenemos que reconocer para aceptar que la imagen es correcta. Primero, esta debe ser colocado, esta es la imagen del cuello femoral, la zona que está en azul. La siguiente imagen en rojo es lo que llamamos el fémur total. Vean cómo el fémur total incluye la región trocanteria, y además incluye la región del cuello femoral, incluye las dos zonas. La región del trocánter es la zona que está en verde, la zona del área de Warts es este pequeño cuadro que está aquí en el centro, no es clínicamente útil, tiene una gran variación. Las siguientes regiones son el isquion y el trocánter menor, y hay que recordar que debe estar alineada y verificar visualmente los bordes, que esté perfilado correctamente y la rotación del fémur. Este es un detalle que vamos a hablar más adelante, la importancia que tiene la adecuada rotación del fémur. Esta imagen que ustedes vieron es una imagen que se adquirió con un equipo de citometría General Electric. Esta otra es una imagen también de cadera adquirida con un equipo de densitometría Hologic. Vean ustedes cómo existe lo que se llama la regla del 5 por 5 por 5 por 1. Perdón, 5 por 5 por 5 por 10, que consiste en que tiene que haber medio centímetro por arriba de la cabeza femoral en este rectángulo amarillo. Tiene que haber 5 centímetros, perdón, 0.5 centímetros de distancia en la cabeza femoral medial, medio centímetro también en el trocánter mayor, y tiene que haber 1 centímetro por debajo del borde del trocánter menor. 5 por 5 por 5 por 10. Esta es la regla que les permite aceptar que la imagen fue correctamente adquirida. La otra importancia que debe tener es que esto que llamamos la caja del ROI, del cuello femoral, tiene que tener 3 esquinas en el tejido blando. Están remarcadas en color naranja, 3 flechas. Y la cuarta esquina debe tocar la base del trocánter. Esas son las reglas para una adecuada colocación del cuello femoral, la región de interés del cuello femoral. Si no cumple estas reglas, no está bien analizado el estudio. De tal forma que si yo les pongo ahora las dos imágenes, a la izquierda la imagen de Hologic, a la derecha la imagen de los densitometrías General Electric, pues es evidente que son diferentes. Una es un rectángulo, la otra es un triángulo. No se pueden comparar los valores de una máquina y de otra. Esa es la razón por la que no son válidas las comparaciones de estudios hechos en equipos diferentes. Vean además otra gran diferencia. Ubiquen dónde está el cuello femoral, el ROI del cuello femoral, pegado prácticamente al trocánter. Y miren dónde coloca el ROI del cuello en los equipos General Electric. Lo pone en la porción más estrecha del cuello. Eso quiere decir que el cuello femoral en General Electric es otra área completamente diferente del área que está midiendo los equipos Hologic. No son comparables unos con otros. Les mencionaba entonces que hay regiones que no debemos utilizar. La región que no se debe utilizar es la del trocánter, ya no se utilizan las mediciones, ni tampoco se utilizan las mediciones del área de Warts, que es este rectangulito que está en el centro. Lo único que usamos en las mediciones de la cadera es el cuello femoral y el fémur total. Son las únicas dos cosas que medimos, fémur total y cuello femoral. Olvídense del trocánter mayor y olvídense del área de Warts.
Muy bien, estas son imágenes ahora de Ologic, donde pueden ver la región del trocánter y el área de Wars que les menciono, no se deben utilizar. Este es el área que delimita el fémur total de Ologic y este es el área que delimita el cuello femoral en densitometrías de equipos Ologic. ¿Qué pasa si tenemos una medición de fémur total en un General Electric y tenemos un cuello femoral también que miden exactamente lo mismo, -3 y -3? La recomendación es que se utilice el más bajo de los dos. En este caso, cuando tenemos un mismo T-score, lo que se tiene que reportar es el que tenga el valor en gramos por centímetro cuadrado más bajo. En este caso, lo que reportaríamos sería el cuello femoral. Este es el que tenemos que utilizar para indicar que es el que tiene el valor más bajo. Aquí les muestro a un paciente que fue medido el mismo día con dos equipos diferentes, un General Electric a la izquierda y un Ologic a la derecha. El paciente es el mismo día. Miren ustedes, vean cómo los equipos General Electric en general miden valores un poco más altos, 1286 en cuello y 1359 en fémur total. Compárenlo ahora con el Ologic, que tiene 1043 contra 1200 y el total 1246 contra 1359. En general, las mediciones con equipos General Electric son mayores que las que mide el equipo Ologic. Eso no quiere decir que sea mejor o que sea peor uno u otro. Los dos utilizan bases de referencia con ajustes que permiten obtener casi los mismos valores a la hora de analizar el T-score. Existen errores de posicionamiento que los técnicos poco avesados o poco entrenados cometen con gran frecuencia. Vean ustedes, por ejemplo, a la izquierda, este paciente tiene una abducción, es decir, está abierta la extremidad, y esto altera las mediciones y la rotación de la cadera. Este, por el contrario, está en una posición de aducción con un equipo de DEXA Norland que tienen este color rosado, las imágenes. Este es otro ejemplo de una abducción forzada en un paciente con un equipo Prodigy. Y esta es una aducción que se ve con una muy mala rotación, por cierto, en los equipos Ologic. Estos son errores que repercuten en el nivel y el grado de medición. Hagamos un poquito de práctica. Aquí tenemos, bueno, ya se descubrió, me ganó. Les iba a mostrar cómo en el lado de la derecha tenemos una imagen donde podemos analizar con las reglas que les mencioné anteriormente, la regla del 5 por 5 por 5 por 10 está diciéndonos que la región de la caja del fémur proximal está correctamente colocada, y les dije también que tenía que tener 3 esquinas en el tejido blando y la esquina superior derecha tocando la base del trocánter. Esto es una adquisición y un análisis correcto. Yo aceptaría muy bien esta imagen, de tal forma que esos son los detalles técnicos. Vean este lado, como en la caja del ROI tiene las 4 esquinas en los tejidos blandos. Esta esquina no está tocando la base del trocánter, y eso quiere decir que la caja, en lugar de estar en esta posición, se fue hacia enfrente. Está en una posición incorrecta. Si revisan ustedes la regla del 5 por 5, esto es más de medio centímetro, esto es más de medio centímetro, y esto es más de medio centímetro, y aquí no hay 1 centímetro. Este rectángulo está horizontal, no está vertical. De tal forma que todo este análisis está incorrecto. Yo no aceptaría ningún valor que se derive de esta adquisición. Les muestro ahora 4 imágenes y les doy unos cuantos segundos para que las vean y me puedan decir, bueno, ya me ganó, estaba programado. Estas son las 4 imágenes que tienen tienen 3 errores. Vean ustedes el primero. ¿Cuál es el error?
pues la caja del ROI está encima del trocánter. Lo correcto es que esto esté en la parte más estrecha del cuello femoral. Esto debe estar aquí enfrente. Lo que salga de esta medición está incorrecto. Vean ustedes aquí cómo hay un perfilado incorrecto. Prácticamente se robó la mitad del trocánter, está excluido, no es medido. Todo lo que está fuera de la línea amarilla no es medido. Entonces esto nos va a dar una menor densidad. En este caso, quiero que vean cómo está la cadera en abducción y aparte mal rotada. Vean la gran prominencia del trocánter menor. Esto hace que esta cadera nos dé valores falsos. La imagen correcta es la número 3, donde tenemos una buena alineación, una buena rotación y el ROI del cuello femoral fue colocado en su lugar correctamente. ¿Qué recomienda la ISCD para el cuello femoral? Perdón, para la región del fémur proximal. Bueno, pues que se puede medir cualquiera de las dos caderas, la derecha o la izquierda. No hay una diferencia como lo ocurre en las extremidades superiores, donde siempre se recomienda medir la mano no dominante. No hay datos suficientes para determinar si el promedio del test score de la cadera dual, que es otro estudio que se hace tomando las dos caderas al mismo tiempo, se pudiera utilizar para diagnosticar osteoporosis. Y el promedio de la densidad de la cadera se puede utilizar para monitoreo, aunque se prefiere utilizar una sola de las caderas. Un aspecto muy importante y en el cual jóvenes residentes les pido por favor que sean exigentes con quien les haga densitometría es los aspectos de la rotación de la cadera. Y para todos ustedes les doy un tip. Esto que ustedes ven aquí es el trocánter menor. Es una estructura posterior del fémur. Si está visible, quiere decir que la cadera no fue rotada normalmente. Esta es una cadera correctamente rotada, 30 grados, que es la posición normal en la que se debe realizar la densitometría. Y vean cómo el rotar correctamente lo que hace es abrir el espacio de medición del cuello femoral. Vean cómo cuando hay una mala rotación, el cuello se acorta. Y este acortamiento nos va a afectar la medición. Vean un ejemplo de un paciente que fue medido con diferencia de 5 minutos en el lado izquierdo y 5 minutos después en el lado derecho. Vean, esta cadera tiene una posición en abducción que nos da un ángulo abierto del cuello femoral, nos da un valor de menos 1,51 de test score y eso es nivel de osteopenia. En el caso de la imagen 2, vean cómo la muy mala rotación nos cierra el área de medición del cuello femoral y entonces ahora nos pasamos a menos 64. Eso quiere decir valor normal. Ya lo pasamos al mismo paciente de osteopenia a valor normal. El mismo paciente medido ahora otros 5 minutos después, lo pusimos en una posición correcta, bien alineado, se abrió el área del cuello femoral y el valor real es menos 1,46, el nivel de osteopenia. Finalmente, ahora lo hicimos con aducción hacia adentro, con una mala rotación y ahora tenemos menos 1,14. Se da el caso de que pudiéramos llevar a un paciente, haciéndolo intencionalmente, rotando la cadera de valor normal a osteopenia o hasta osteoporosis. De tal forma que pues tenemos que ser exigentes con el personal técnico que nos esté haciendo densitometrías, porque pues de ellos dependerá la correcta interpretación de las mediciones de la cadera. La densitometría, la ISCD recomienda que los sitios esqueléticos a medir sea una medición de la columna, una medición de la cadera, del fémur proximal en todos los pacientes. Si por alguna razón no se puede medir una de las dos primeras, se puede tomar una tercera región que es la del antebrazo. Se puede medir el antebrazo en las siguientes condiciones, en casos de hiperparatiroidismo o en caso de que pacientes sean muy obesos y sobrepasen el límite de peso que soporta la mesa del densitómetro, de tal forma que son mediciones alternativas
las del antebrazo. Un paciente con dos prótesis de cadera necesariamente tendrá que tomar una columna y un antebrazo, o un paciente con escoliosis y fracturas vertebrales múltiples tendrá que usar la cadera y el antebrazo. Pasemos ahora al antebrazo. Este es una anatomía básica. No me voy a entretener en esto, solamente les mencionaré que la región del radio ultradistal y la del radio 33 son las que se consideran de utilidad. La que usamos para interpretación diagnóstica es el radio 33. Esta es la anatomía, de nuevo, insisto, la región de interés para interpretación es el radio 33%. La región del radio ultradistal se utiliza solamente con fines de investigación. Existen otros equipos que son periféricos, pero también las mesas de densitometría son capaces de poder medir el antebrazo. Vean ustedes, esta es una imagen de Hologic, se toma del lado derecho o del lado izquierdo, y estas son imágenes de General Electric. La diversidad entre equipos periféricos portátiles es muy grande. Vean ustedes la gran cantidad de marcas y diferentes áreas donde colocan las regiones de interés. Por lo tanto, no son comparables las mediciones periféricas entre ellas, ni tampoco comparables con las mediciones centrales. La segunda razón por la que se mide la densidad ósea es la evaluación del riesgo de fracturas. Recuerden que para evaluar el riesgo de fracturas utilizamos, entre otras cosas, factores clínicos que utilizando la herramienta FRAX nos pueden permitir establecer el riesgo absoluto de fractura de 10 años. Esto se hace a través de una herramienta que está en el internet y que podemos consultar en línea. Recuerden que para revisar los algoritmos y tomar decisiones de tratamiento, les recomiendo revisar esta publicación que fue tomada como la posición oficial de la IOF y de la ESEO, que es una organización europea, donde se recomiendan las guías para qué hacer y cómo hacer para la evaluación del riesgo de fractura y la decisión del tratamiento. Ha sido aceptada por diferentes comités de sociedades nacionales e internacionales. El riesgo absoluto de fractura se obtiene calculando la herramienta, pero a final de cuentas se va a aplicar en estas llamadas curvas de umbrales de intervención. Estas curvas son el país específico y nos van a permitir establecer si se requiere o no iniciar tratamiento. Hace algunos años, la doctora Patricia Clark y un grupo de expertos latinoamericanos publicaron estos datos, esta tabla, donde se calculó las curvas de intervención, umbrales de intervención de estos 7 países, incluido México, donde permite establecer estas curvas de intervención y se puede establecer en color rojo la zona de tratamiento, la zona verde, la zona de bajo riesgo. Vamos a ver un ejemplo de una misma persona de 65 años con un 7.5 de probabilidades de fractura osteoporótica mayor, definida por FRAX. Vean cómo este mismo punto puede ser en zona verde en Argentina, en zona roja en Colombia, en zona roja en Brasil, en Venezuela, en Ecuador, pero en México sería en zona verde. De tal forma que por eso es que se utilizan curvas ajustadas a cada población en cada país. Una vez que se hace la evaluación clínica por FRAX, se puede obtener 3 valores: normal, la zona naranja, que es la que sugiere la medición por DEXA, o la zona roja, que de plano implica muy alto riesgo y directamente se va a tratamiento. En el caso de que caiga en la zona naranja, se hacen mediciones de columna y cadera y se vuelve a recalcular. Si vuelve a caer en la zona verde, pues es un riesgo bajo. Si es en la zona de riesgo alto, pues va a recibir tratamiento. Estas son las recomendaciones para cada uno de los 3 niveles de riesgo. Por último, hablaremos del monitoreo de los cambios esqueléticos debidos al envejecimiento o en respuesta a tratamiento. ¿Qué dice la ISSD referente al monitoreo con DEXA? Bueno, pues recomienda
que se realicen mediciones seriadas, es decir, una ocasión y otra para control, cuando tengamos pacientes sin tratamiento y donde una pérdida significativa puede ser indicación de iniciar tratamiento y esté asociada con un aumento en el riesgo de fracturas. En pacientes bajo tratamiento, para monitorizar la respuesta al tratamiento. Y aquí tenemos que encontrar un aumento o estabilidad de la densidad está asociado con una reducción en el riesgo de fracturas. Y cuando tenemos una pérdida de densidad, pues es de causa de preocupación y por lo tanto deberemos considerar las evaluaciones posteriores, si el paciente tuvo adherencia al tratamiento, si aparecieron causas secundarias de osteoporosis para aquellos que están perdiendo de una densidad ósea o no fuimos suficientemente sagaces a la hora de detectar alguna posible causa que se nos escapó la primera ocasión que evaluamos el paciente. La ICCD recomienda que se utilice siempre la densidad ósea más baja, ya sea en la columna o en la cadera, para hacer la interpretación de la densidad ósea. Pero les pongo en amarillo esto muy importante, dando por hecho que los scans son técnicamente válidos. Yo creo que antes de decidir cuál es la más baja, tenemos que decidir si está técnicamente bien hecho. Ya les he mostrado muchos errores que ocurren con gran frecuencia. Las mediciones seriadas entonces se pueden hacer en combinación con factores de riesgo, con marcadores bioquímicos de remodelado, considerando pérdida de estatura, o utilizando en ocasiones otra herramienta que se llama Trabecular Bone Score, que nos puede aportar información. Y estas medidas seriadas pueden ser importantes a la hora de evaluar la respuesta al tratamiento. Aquí tienen un ejemplo de mediciones seriadas donde les marqué momentos en un paciente donde se suspendió tibolona, donde se inició denosumab, donde se suspendió denosumab y se presentó la pérdida post-denosumab que encontramos, donde se trató de evitar la pérdida post-denosumab usando ácido zoledrónico y a pesar de eso se mostró una pérdida. De tal forma que las mediciones seriadas les pueden dar una idea de la historia de este paciente. Este es otro ejemplo de mediciones seriadas de un equipo Hologic, donde ha habido varias mediciones a lo largo del tiempo. El inicio del endronato, vean cómo estaba en zona roja, fue subiendo hasta alcanzar una zona de osteopenia, donde se decidió en base a no respuesta, no mejoría mayor de lo que se había alcanzado, inicio de denosumab y mejoría hasta alcanzar un nivel mayor y el efecto de la suspensión. De tal forma que estas gráficas nos hablan de la historia de qué ha ocurrido con cada paciente. Siempre debe compararse manzanas con manzanas, dice la diapositiva, y siempre debemos tratar de comparar lo mismo con lo mismo. No pueden comparar 4 vértebras contra 3 vértebras. La diferencia pues es un error de procedimiento. Las regiones deben ser las mismas para poder ser comparadas. Si ustedes comparan manzanas con naranjas, pues van a encontrar diferencias que no son entendibles. Si existe una fractura, pues esta debe ser excluida para que pueda ser comparable. Siempre tratar de comparar la densidad mineral ósea. Traten de comparar los números, no los T-scores. Deben de tratar de comparar valores en gramos por centímetro cuadrado. Debemos también pedir o exigir que nuestro centro de densitometría interprete los cambios que ocurrieron en las densitometrías empleando el concepto de cambio mínimo significativo en cada una de las regiones esqueléticas que se analizan. En los cursos de densitometría se les capacita para realizar este procedimiento de cambio mínimo significativo para que sepan si los cambios que ocurrieron entre 2 densitometrías a lo largo del tiempo son reales o son artefactos de la medición. ¿Cuándo repetir una DEXA? Bueno, se recomienda por lo general hacer una vez al año. Y en los casos en los que sabemos que existen uso de fármacos donde existe una pérdida rápida ya predicha, podemos tomar mediciones hasta cada 6 meses.
Esto aplica para inhibidores de la aromatasa o los corticoides a dosis altas, que sabemos que deterioran con gran rapidez la calidad del hueso y la cantidad del hueso. En la práctica diaria, cuando ustedes ven un paciente y le encuentran una densitometría con un aumento significativo, pues ustedes le dicen, caramba, tiene usted un buen resultado de tratamiento. Cuando la densidad ósea no cambia, bueno, ustedes les dicen, su densitometría muestra que no hay cambio, pero usted tiene un buen resultado, ya que no perder es ganar. Aquí habría que comentarles que en el año 2000 se hizo un consenso de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, donde establecieron que los objetivos del monitoreo eran aumentar la adherencia a los regímenes de tratamiento y determinar las respuestas al tratamiento. Sin embargo, no se ha demostrado que usar marcadores o densitometría sean efectivos para mejorar el cumplimiento, y eso es completamente cierto. En el último de los casos, se pueden encontrar que cuando la densidad ósea disminuye, que ustedes pudieran tener que decirle, pues su estudio DEXA muestra que disminuyó su masa ósea, y eso significa que tiene usted un buen resultado de tratamiento, ya que de acuerdo a la regresión de la media, el próximo año ganará el doble de lo que perdió hoy. Parece de risa, pero en realidad este fenómeno de la regresión a la media existe, y fue descrito por el doctor Steve Cummings en el estudio SOF de osteoporosis de San Francisco. Y suele ocurrir que los que pierden más en el primer año son los que más ganan en el segundo. Otros equipos y recomendaciones generales, no se pueden comparar directamente resultados de diferentes equipos, tomografías periféricas con equipos DEXA, deben ser equipos validados para que puedan ser empleados. Si utilizan tomografía, la American College of Radiology en el 2008 estableció estos valores de corte como valores normal, osteopenia y osteoporosis, y los invito a que revisen esta dirección para que revisen la información. En el caso de los ultrasonidos, si les mencioné que había diferencias en los equipos DEXA periféricos, pues existe más variación aún en los equipos de ultrasonido, por lo que no se recomiendan para diagnóstico ni para monitoreo. Los equipos de ultrasonido no miden masa ósea, lo que miden es unidades de velocidad ultrasónica a través del hueso y atenuación ultrasónica al atravesar el hueso. Gran variación en los equipos portátiles, ya sea del talón, de la muñeca, de las falanges, se emiten poca radiación, de nuevo, no son para diagnóstico ni para monitoreo. Para aquellos de ustedes que quieran actualizar los últimos conceptos sobre las indicaciones de la ISSD, en el 2019 se publicaron las recomendaciones para algo que no se había publicado antes, que eran las áreas periprotésicas, indicaciones para lesiones de médula espinal y para el uso de densitometría en personas transgénero y en aquellas que no están de acuerdo con su sexo. Aquí están las 3 referencias a las que les puedo recomendar que ustedes consulten: lesiones de médula espinal, posiciones oficiales, para personas transgénero y no conformes con su género, y para evaluaciones de salud ósea en cirugía ortopédica. Aquí están las referencias, se las pueden consultar. Por el tiempo no los voy a abordar. La última diapositiva, hay otras aplicaciones que se pueden emplear en el DEXA, como son la evaluación de fracturas vertebrales, el Trabecular Bone Score, la composición corporal, todo el esqueleto completo, el DEXA ortopédico. Ahora podemos convertir el DEXA de 2 dimensiones en 3 dimensiones. Y por último, las recomendaciones oficiales de la ISSD, que son actualizadas cada 2-3 años. DEXA ha evolucionado en los últimos 40 años, desde adquisiciones en la columna y la cadera, a composición corporal, mediciones en niños, mediciones en personas de gran tamaño y peso, mediciones de grasa visceral, mediciones de prótesis y huesos periprotésicos,
mediciones laterales de columna, trabecular bone score, mediciones de huesos femorales largos para detectar fractura femoral atípica, geometría de cadera, conversión a 3D y lo que nos va a permitir el 3D convertir después los DEXA en análisis de elemento finito. Este es un desarrollo que se ha logrado a través de 40 años y seguimos aprendiendo y seguimos avanzando. Muchas gracias.